Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo especial, el cual el Señor nos convoca en esta mañana para que podamos alabarle, para que podamos adorarle, para que podamos bendecirle. Le damos gracias porque a través de este medio, aunque no estamos físicamente, pero estamos conectados espiritualmente, podemos recibir su santa palabra, podemos alabarle, podemos adorarle, podemos bendecirle, y Él en este día nos convoca para eso. Le damos gracias a nuestro Dios porque Él es Jehová nuestro pastor y nada nos falta, porque Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, porque solo Él es digno de ser alabado. Pongámonos delante de la presencia del Señor y reconozcamos que muchas veces le hemos fallado. Pidámosle perdón al Señor por nuestras faltas y vengamos con un corazón arrepentido y contrito delante de su presencia para entonar estos cánticos de alabanza y adoración y tener este tiempo de regocijo, este tiempo en el cual nos llenamos de gozo entonando estos cánticos de alabanza a nuestro amado Padre Celestial. Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¡Aleluya! Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor. Tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré, de tus bondades, porque eres muy grande, de lo que no
Buenos días, hermanos de la Iglesia Reformada Latinoamericana. Qué gran bendición poder seguir compartiendo con ustedes por este medio. Dios bendiga a su hermosa familia que están con ustedes en estos momentos. Deseamos compartir con ustedes los siguientes anuncios que nuestra iglesia tiene para nosotros. Primero, recordarles que se siguen realizando las reuniones de dama los días lunes desde las 7 p.m. desde la plataforma virtual de Zoom. Se está realizando un estudio llamado Mujeres Extraordinarias, Eva, la tentación. Segundo, igualmente por la misma plataforma de Zoom estamos realizando grupos de oraciones congregacionales desde las 7 p.m. los días miércoles. Te animamos a que participes con nosotros o que nos hagas llegar tu petición y oraremos juntos por esa necesidad que estás afrontando. Tercero, recordarle también a la congregación que deseen ofrendar para el sostenimiento de nuestra iglesia. Lo pueden hacer por los medios indicados en el grupo de WhatsApp. Así que, hermanos, le damos la bienvenida hoy 26 de abril del 2020. Que la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesús siga acompañándonos en nuestros hogares y en cada momento donde estemos. Iniciamos este servicio al Señor adorando con nuestra confesión de pecados. Hermanos, quiero que me acompañen a leer el texto del libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Y escuchemos lo que el Señor nos dirá. Leo para ustedes palabra de Dios. Hechos capítulo 3 versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Podemos observar en el texto que Pedro estaba convidando al pueblo a arrepentirse para que sus pecados pudieran ser borrados, y así Dios podría enviar lo que llamamos tiempos de refrigerio. Pero, ¿qué quiso decir con tiempos de refrigerio? ¿Cómo se relaciona esos tiempos con el arrepentimiento, ser convertido y que nuestros pecados sean borrados? Hermanos, el mensaje de arrepentimiento y el cambio permanente es tan importante hoy como cuando Pedro habló de él. Aunque vivir el camino de vida de Dios a menudo trae dificultades, también hay descanso al sentir tranquilidad en nuestra mente. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos una gran tranquilidad, incluso en condiciones difíciles, y todo esto a través del consuelo que nos dan las Escrituras y el Espíritu Santo. Tenemos el ejemplo claro con David. David buscó la única solución que le traía la paz interior y refrigerio, de ser restaurado con el favor del amor de Dios. Dios siempre es capaz y está dispuesto a perdonar o hacer desaparecer la lista de nuestros pecados si nos arrepentimos de ellos. Ahora la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Lo importante es que nosotros debemos recordar es que los tiempos de refrigerio vendrán para cada una de las personas cuyos pecados hayan sido borrados por la sangre derramada de Jesucristo, los que piden a Dios por un cambio de corazón y que viven según las enseñanzas de Cristo. Hermanos, los invito a tomar un tiempo para que cada uno de nosotros podamos orar allí donde estemos sentados, juntos y en familia, pedirle perdón por nuestros pecados que aún no le hemos confesado al Señor o si le hemos fallado durante la semana. Hermanos, los invito para que cada uno podamos orar personalmente.
Oh Dios bueno y eterno, Altísimo Señor, en este día venimos ante ti porque creemos, Señor, que tú eres grande, que tu amor, Señor, y tu misericordia es tan grande que no podemos ni siquiera imaginarnos, Señor. Creemos, Señor, que tú estás de nuestro lado guiándonos y acompañándonos cada día de nuestras vidas. Creemos que tú, Señor, estás en cada uno de nuestros pensamientos y en nuestro actuar. Pues nada, Señor, podemos ocultarte. Señor, tú lo conoces todo y sabes lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces actuamos, Señor, alejados de ti. No estamos, Señor, guiándonos, Señor, por tus enseñanzas, y te pedimos perdón. Pero también, Señor, sabes las veces que hemos caído. Sabes, Señor, que hemos sido débiles y te hemos fallado. Es por eso, Señor, que venimos delante de ti a pedirte perdón con un corazón arrepentido. Señor, con un corazón contrito volvemos a ti y te pedimos, Señor, que nos perdones por aquellas faltas cometidas, por aquellos pecados que tanto daño hacemos, Señor. No solo con mi prójimo, Señor, sino con todo aquello con lo que me rodean, y sobre todo ante ti. Señor Dios maravilloso, reconocemos, Señor, que somos débiles. Amadísimo Señor, la fuerza de voluntad no nos alcanza para evitar caer en tentación, para no ceder ante las instigaciones del enemigo. Reconocemos, Señor, que no hemos puesto resistencia, que hemos caído con facilidad y hemos pecado. Aunque sé que tú todo lo conoces de nosotros, Señor, hoy venimos a ti a reconocer nuestras culpas, pues necesitamos pedirte perdón con claridad de conciencia por haber actuado mal, no solo de obra, Señor, sino también de pensamiento y de omisión. Te damos una vez, Señor, gracias porque tu misericordia no tiene límites, porque tú haces nuevas todas las cosas. Gracias por mirarnos con amor a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestros pecados. Muchas gracias, Señor, te damos por recibir de nuevo este corazón que solo quiere amarte y adorarte todos los días de nuestras vidas. Oramos, Señor, en el nombre perfecto de Jesús. Amén y amén. Hermanos, después de haber adorado al Señor con la confesión de pecados y antes de entrar al espacio de las alabanzas, nos disponemos primeramente a leer una porción de ella en el libro de los Salmos, capítulo 46. Leo para ustedes palabra de Dios. Tiene como título el texto Dios es nuestro amparo y fortaleza. Al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego,
Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Hermanos, las Escrituras nos está enseñando a dónde debemos de ir en situación de dificultad. Nos enseña quién es nuestra fortaleza y quién es nuestro ejemplo de vida. Ahora nos disponemos a seguir adorando al Señor por medio de las alabanzas. Acercamos sin temor, Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, el castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Acercamos sin temor, Él es el agua para beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, el castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta.
hay un futuro. Mi esperanza también en su amor confiamos, hay descanso en él. Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador, mi escudo y el fuerte de mi salvación. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro en mi corazón. Mi Dios, como tú no hay otro. Solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor, mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor. Mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador. Mi cruz, mi culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir. Quiero invitarte, hermano, esta mañana de domingo que me acompañes en oración para que sea el Señor quien nos hable en su palabra. Padre eterno, Dios amado, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das de poder reunirnos, Señor, desde nuestros hogares, con nuestras familias, para poder adorarte, y te damos gracias también por estos medios que nos permites reunirnos, Señor, como tu pueblo. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás actuando, Señor, que nada de lo que ocurre, Señor, en nuestra realidad, en nuestro mundo, es por casualidades, Señor, sino porque tú estás actuando, Dios. Padre, te pedimos que nos perdones por cada pecado, Señor, que hemos cometido delante de ti, y que seas tú ayudándonos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder entender esta tu palabra, Señor, y a poder ponerla en práctica. Sé tú, Señor, hablándonos a nuestros corazones. Sé tú hablándole a nuestras conciencias, Señor. Sé tú cambiándonos, Dios. Te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.
quiero invitarte, hermano, a que me acompañes en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo del 10 al 22. Libro de Génesis, capítulo 28, versículo del 10 al 22. Ahí encontraremos la porción de la palabra para esta mañana. Pero antes de que te introduzcas en el texto, quiero contextualizarte un poco sobre lo que vamos a leer. Después de 20 años de esterilidad, Dios le dio a Isaac y a Rebeca hijos gemelos, a los cuales ellos llamaron Jacob y Esaú. Cuando eran jóvenes, Esaú despreció su derecho de primogenitura y lo vendió a su hermano gemelo Jacob por un plato de lentejas. Mucho tiempo después, Jacob engañó a su padre Isaac y recibió la bendición que Isaac tenía la intención de dar a su hijo mayor, Esaú. Como resultado de ese doble engaño, Esaú quería matar a Jacob, y por eso Jacob fue enviado a la familia de su madre en el noroeste de Mesopotamia para encontrar allí una esposa para él. En el camino Jacob tuvo un sueño asombroso, y de ese sueño vamos a leer en Génesis 28, capítulo del 10 al 22. Y vamos a descubrir en ese sueño una verdad tan grande que transforma nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice en la Escritura que salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Llegó a cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel lugar y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob del sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje y en que voy, y me diere hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta tierra que he puesto por señal, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Eso me recuerda a algo interesante que le pasó a Martín Lutero. Cuando era joven, le aterrorizaba la muerte. Sabía que era un pecador y que merecía ir al infierno por cada uno de sus pecados. Cuando era un estudiante de Derecho de 21 años y estudiaba en la Universidad de Erfurt, un día él regresaba de haber visitado a sus padres y se presentó una tormenta eléctrica. Ronald Baton,
un biógrafo de Lutero, que usted lo puede conseguir por internet, escribe lo siguiente y me llamó mucho la atención. Un rayo repentino golpeó la tierra cerca de él. En ese único destello vio el desenlace del drama de su existencia. Todos los demonios que brotaban de sus lugares al acecho en el estanque y el bosque para atraparle por su mechón de pelo rizado y arrojarlo al infierno. No es de extrañarse que gritara a la santa de su padre, patrona de los mineros: «Santa Ana, ayúdame, me convertiré en monje». Lutero se sintió abandonado por Dios y trató de conectarse con Dios al convertirse en monje. Yo te pregunto a ti, mi querido hermano y amigo, ¿alguna vez te has sentido abandonado por Dios? El hijo de Isaac, Jacob, se sintió abandonado por Dios. Había engañado a su hermano Esaú por su derecho de nacimiento y su bendición. Esaú estaba tan enojado que quería matar a Jacob, pero por respeto a su padre Isaac, no lo hizo. Esaú decidió esperar hasta que su padre muriera. Cuando Rebeca e Isaac se enteraron del deseo asesino de su hermano Esaú, decidieron enviar a Jacob a la familia de Rebeca en el noroeste de Mesopotamia. Y así Jacob huyó a toda prisa de su familia en Berseba y viajó más de 644 kilómetros por caminos inhóspitos a Harán. Y comenzamos a ver ciertas cosas en la huida de Jacob. Capítulo 28, versículos 10 y 11. Cuando Rebeca e Isaac se enteraron de esta amenaza de Esaú, de querer matar a Jacob, lo envían a toda prisa a la familia de Rebeca en Harán. Entonces Jacob dejó Berseba y fue hacia Harán. Versículo 10. Jacob estaba huyendo por su vida. Aunque su familia era extremadamente rica, no hay indicios de que Jacob viajó con una comitiva que se encargara de todos los acontecimientos y necesidades que este joven tuviera. No tenía un séquito que lo ayudara y lo asistiera. Su viaje a Harán llevaría casi un mes y parece que viajaba solo y a pie, constantemente mirando por encima del hombro para ver si Esaú lo perseguía para matarlo. Después de varios días, Jacob llegó a cierto lugar que nos indica el versículo 19, y que Jacob llamó Betel. Y se quedó allí esa noche porque el sol se había puesto. Versículo 11, primera sección. Encontramos que Moisés menciona la palabra lugar. ¿Por qué digo que Moisés? Porque Moisés fue quien escribió este texto, inspirado por el Espíritu Santo. Y encontramos que él colocó allí 3 veces la palabra lugar, subrayando que había algo especial en ese lugar. Curiosamente, Jacob viajaba en la dirección inversa que viajó su abuelo Abraham, cuando Dios lo llamó para ir a la tierra prometida. Abraham y su familia vivían en Ur de los Caldeos cuando su padre Taré llevó a la familia hasta Harán, y en el noroeste de Mesopotamia. Versículos 27 y 32 del capítulo 11 de Génesis. Después de que Taré murió, Dios llamó a Abraham para ir a la tierra prometida, capítulo 12, versículo del 1 al 3. Cuando llegó a Betel, Abraham construyó también un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Capítulo 12, versículo 8. Más tarde viajó al sur y se estableció en Hebrón, que está a unos 20 kilómetros al norte de Berseba. Entonces, después de que Jacob huyó de Berseba, llegó a Betel. En unos días, Jacob huía de la tierra que Dios le había prometido a su abuelo Abraham. Estaba huyendo de las promesas que Dios le había hecho a su antepasado. Estaba claro en este punto de la vida de Jacob
que no conocía a Dios como su propio Dios. Unos días antes, durante el engaño a su padre Isaac, podemos ver esta realidad de que él no conocía a Dios como su propio Dios, de la manera como él le contesta rápidamente a su padre. ¿Recuerda usted que el padre quería bendecir a Esaú y le dijo que quería comer un guiso de la casa de él y lo manda a que lo vaya a cazar algún animal para que le hiciera un guiso? ¿Sí se acuerda? Entonces, en ese momento, durante el engaño, Isaac le pregunta, cuando Jacob se presenta como suplantando a Esaú, se presenta delante de él y éste le pregunta, ¿cómo había encontrado esa presa tan rápido? Jacob le dijo, versículo 20 del capítulo 27, porque el Señor tu Dios me concedió el éxito. No fue hasta que Jacob regresó de Harán que llamó a Dios su propio Dios. Antes no lo veía como su Dios. Jacob había escuchado a sus abuelos, a su padre hablar sobre Dios y las asombrosas promesas que Dios le había hecho. Sin embargo, Jacob aún no había llegado a conocer personalmente a Dios como su propio Dios. Es posible, hermano, crecer en un hogar donde Dios es Señor y Salvador para papá y mamá, pero no conocerlo personalmente y de manera salvadora. Joven, el hecho de que tu padre o tu padre y tu madre vayan al cielo no significa que tú también irás al cielo. Debes creer personalmente en Jesús y debes arrepentirte personalmente. Asegúrese de que la suya sea una fe personal. Y no solamente se queden los jóvenes. Muchas personas departen o participan de una congregación, pero sus vidas parece que no conocieran al Dios verdadero. Entonces, tomando una de las piedras del lugar, Jacob esa que puso debajo de la cabeza y se acostó para dormir. Él la tomó después, Entonces, tomando una de las piedras del lugar, Jacob se la puso debajo de la cabeza y se acostó en ese lugar para dormir. Versículo 11, capítulo 28. Puede que no haya estado exactamente en el mismo lugar donde su abuelo Abraham construyó un altar. Geográficamente, el GPS donde él llegó no fuera el mismo. Pero ¿sabes algo, mi hermano? Seguramente estaba en el mismo lugar. Jacob estaba a punto de encontrar a Dios personalmente. Y entonces, de aquí nos lleva al sueño. Versículos 12 y 15. Mientras dormía, Jacob soñó, y aquí que había una escalera colocada en la tierra, y la parte superior llegaba al cielo. Y aquí los ángeles de Dios ascendían y descendían sobre él. Capítulo 28, versículo 12. Cuando vemos la palabra escalera, nosotros nos imaginamos esa escalera de palito que utilizamos en la casa. Es lo primero que nos imaginamos. Pensamos en una escalera de mano. Sin embargo, esto no era claramente lo que él estaba hablando. Dice, los ángeles de Dios, en plural, subían y bajaban. Encontré una nota en la Reina Valera de Estudio, dice lo siguiente: el término hebreo traducido escalera podría denotar una escalera similar a las que se encuentran en los antiguos sigurat. El nombre sigurat deriva del verbo acadio sagara, que significa literalmente construir en alto. Entonces, la escalera que Jacob vio en sueño era realmente una escalera muy grande. Sin embargo, la nota continúa. Lo que más importa no es la forma precisa de esa estructura, sino su propósito. Proporciona una puerta entre el cielo
y la tierra, revelando que Dios todavía está comprometido en hacer de la tierra su morada, mientras que los seres humanos quieren ascender al cielo. Si te acuerdas, en Génesis también, mucho tiempo atrás, antes de este relato con la torre de Babel, Babel era una sigurat. Y entonces los hombres querían subir. Génesis 11. Dios está interesado en hacer de la tierra su templo. Y aquí el Señor estaba sobre él. Versículo 13. Algunas traducciones de la Biblia dicen que el Señor estaba a su lado. Sin embargo, como dice el comentarista Gordon, la imagen de Yahvé en la parte superior de la escalera forma un clímax apropiado para el conjunto y encaja con la idea de que los ángeles le informan después de patrullar la tierra. ¿Y dónde está eso? Recuerda Job 1, capítulo 1, versículos 6 y 8. Recuerda Primera de Reyes 22, 19 al 22. Recuerda Zacarías capítulo 1, versículo 10. Recuerda Job capítulo 2, versículo 1 y 3. Llegamos ahora al punto focal de la narrativa. Mientras Jacob estaba soñando, Dios dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que te acuestas te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al oeste, al este, al norte y al sur. Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Sorprendente, Dios le promete a Jacob lo que había prometido previamente a Abraham y a Isaac. Jacob era un engañador, un embustero, un desleal, y este punto de su vida no conocía a Dios personalmente y de manera salvadora, y a pesar de que toda su vida había oído hablar de Dios en la tienda de su padre, no lo conocía personalmente, y el Señor aquí se le está revelando y le está diciendo lo que iba a hacer con él. Esto es asombroso. Dios Todopoderoso busca a este sinvergüenza que huye de Jacob y le dice que todas estas ricas promesas hechas a Abraham y a Isaac ahora son para él. Recibe las bendiciones que Dios otorga a los patriarcas. Y es completamente la iniciativa de Dios. Jacob no ha hecho absolutamente nada para merecer las promesas del pacto de Dios, y de hecho se había equivocado muchas veces en su vida. Se había esforzado tanto por captar las bendiciones de Dios con su propia astucia y artimaña, que mira hacia donde lo habían llevado sus artimañas, a ser un fugitivo huyendo de la tierra prometida. Uno no puede comprender y tomar las bendiciones de Dios, uno solo puede recibirlas con gratitud. Dios es el dador, es la iniciativa de Dios, es toda la gracia de Dios traída a nosotros. Pero por sorprendente que fuera la promesa de Dios a Jacob, Dios aún no había terminado. Tenía una promesa especial para Jacob que había de la tierra prometida, para Jacob que huía de la tierra prometida. Dios dijo en el versículo 15: y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Las promesas de Dios son pura gracia. Jacob ha arruinado su vida con su ambición, inestabilidad, engaño, insensibilidad, mentira, y usando el nombre del Señor para cubrir su engaño. Jacob merece la maldición de Dios, pero en cambio Dios
viene a Él con maravillosas promesas y no hay condiciones, es pura gracia. Nosotros equivocadamente tendemos a pensar que Dios bendijo a las personas en la Biblia porque eran buenas. Espero que veas que no fueron buenas. Eran pecadores que no merecían nada más que la ira y la condenación de Dios, igualitos que tú y yo. Y sin embargo, Dios actuó con gracia hacia ellos. Estos pecadores en la Biblia fueron todos recipientes de la gracia de Dios. Y eso significa que no importa cuán pecaminoso seas, no importa lo que hayas hecho, eres un candidato para la asombrosa gracia de Dios. Solo arrepiéntete y reconoce que eres pecador, que necesitas urgentemente en tu vida a Cristo Jesús todos los días de tu vida. Y serás transformado. Y darás testimonio con tu vida que antes estaba vuelta a nada, ahora cambiada en Cristo Jesús para su gloria. Entonces, después de esta maravillosa revelación de Dios en un sueño a Jacob, viene la respuesta de Jacob, versículos 16 y 22. Tan pronto como Dios le habló en su sueño, Jacob se despertó de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: qué maravilloso es este lugar. Esto no es otra cosa que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Versículos 16 y 17. ¿No es sorprendente que Jacob tuviera miedo? Acaba de tener una visión del cielo cuando ocurrió esto. ¿Tú te acuerdas de Isaías? Tuvo una visión de Dios, ¿y qué respondió Isaías en esa visión? Isaías dijo: ay de mí, porque soy perdido, porque soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, Señor de los ejércitos. Isaías 6, versículo 5. Cuando la gente veía a Dios, tenía miedo. Cuando nosotros recibimos al Señor, tenemos miedo. Pero al mismo tenemos alegría, porque el Señor nos quita el miedo de la condenación. Tan temprano en la mañana, Jacob tomó la piedra que había puesto debajo de su cabecera y la preparó para un pilar y vertió aceite sobre ella. Y llamó al nombre de ese lugar Betel, pero el nombre de la ciudad fue Luz en principio, dicen los versículos 18 y 19. Esto parecía ser un acto de adoración de Jacob. Verter aceite sobre la piedra fue una consagración del lugar a Dios. Y eso nos recuerda a Levítico 8, 10, 11. ¿Sí se acuerda qué ungían en la antigüedad? Levítico dice: tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su basa para santificarlos. Eso está en Levíticos 8, 10 al 11. Y al llamar a ese lugar Betel, que significa casa de Dios, Jacob le dio un nombre que reconocía la presencia de Dios y reemplazó el antiguo nombre de Luz de la ciudad. Y después encontramos que él hace un voto. Pero cuando él está hablando de Betel, casa de Dios, y el nombre anterior que tenía ese lugar era Luz, resulta que los dos nombres estaban hablando de lo mismo. El nombre Luz hablaba de lo mismo y el nombre Betel, casa de Dios, también hablaba de lo mismo. Pero ahora te explico esta parte. Más adelante te explico esa partecita.
Entonces volvamos aquí, donde encontramos que Jacob hizo un voto diciendo, si Dios estará conmigo y me mantendrá en este camino que voy, y me diera pan para comer y ropa para vestir, de modo que vuelva a la casa de mi padre en paz, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he ungido en un pilar será la casa de Dios. Y de todo lo que me des, te daré una 10ª parte. Versículo 20 y 22. Es asombroso el miedo, es asombroso el miedo. Las declaraciones y la adoración de Jacob fueron tan ejemplares, fueron modelos para que los imitemos. Pero no pasa así con el voto que él hace, ¿sabes? Porque él utiliza 2 palabritas interesantes. Dice sí y entonces. Si el lenguaje de la fe lo son, porque él utilizó sí, Dios hace esto y aquello, y entonces pasa esto, será mi Dios. No son el lenguaje de la fe. Esas expresiones no son el lenguaje de la fe. Los hombres no negocian con Dios. No le ponen condiciones a Dios. Y aquí el engañador, este engañador Jacob, ahora se vuelve negociante con Dios, demostrando que no había conocido a Dios personalmente. Diciendo que si Dios hará esto y lo otro, entonces lo haré mi Dios. Pero es exactamente lo que hizo Jacob con Dios. Jacob es una obra de Dios. Jacob es una obra de Dios. Una obra en progreso, que tiene un largo camino por recorrer y que va a ser pulida y esculpida con cincel, con fuego. La asombrosa declaración de Jacob sigue siendo inmortal. Sus designaciones casa de Dios y puerta del cielo son loables, deseables. Su unción de la almohada de piedra fue un verdadero acto de adoración, pero su voto hablaba de quién era él, un suplantador mentiroso. Jacob es aún más sinvergüenza que santo. Y esto es lo que hace que la gracia de Dios sea asombrosa. La gracia era la única esperanza de Jacob. Jacob estaba pasando por el peor momento de su vida, lejos de su hogar, lejos de su madre, lejos de la tierra prometida y de sus bendiciones. Había tomado el derecho de nacimiento y lo hizo en 2 tiempos en su engaño, en su ida. Primero tomó el derecho de nacimiento y después la bendición de su hermano. Pero Dios soberano estaba actuando. Sin embargo, Dios extendió la gracia a Jacob. Dios soberano estaba actuando incluso entonces cuando este hombre negocia con Dios, consigue entonces, Dios actuaba. Pero ¿sabes qué recuerda esto? Nuestro sí y entonces ante Dios. Porque nosotros podemos estar del otro lado de la grada mirando el espectáculo con Jacob. Pero ahora pongámoslo a lo contrario. Ahora estamos allá abajo. Nuestros sí y entonces, como Jacob, pueden no ser tan evidentes como los de él. Y es posible que ni siquiera los hayamos usado. Los hemos pensado. Establecemos condiciones con Dios cuando oramos. En nuestra relación con Dios. Pero en su gran misericordia, Dios también a nosotros, pecadores como Jacob, nos extiende su gracia.
con todos los sinvergüenza que somos, el Señor nos extiende su gracia y su misericordia y nos alcanza y nos cambia. Y me gustaría concluir con 2 lecciones del texto de Génesis 28, versículo del 10 al 22. Dios promete estar con nosotros donde quiera que vayamos. Versículo 15. Dios le prometió a Jacob: he aquí yo estoy contigo, te guardaré donde sea que vayas y te traeré de regreso a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te prometí. El Señor actuando en la vida de Jacob, puliéndolo y diciéndole: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te prometí. 20 años después, Dios cumplió su promesa a Jacob cuando regresó a la tierra prometida. Pero la promesa también se cumplió en la nación de Israel cuando regresó de la esclavitud de Egipto. Se cumplió más tarde cuando un remanente de la nación de Israel regresó del exilio babilonio. Sin embargo, el cumplimiento final de esta promesa se encuentra en lo que conmemoramos durante el advenimiento. Y te voy a decir dónde está y quiero que tú vayas a la Biblia, en Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra del Señor ahí, quiero que todos vayan conmigo a ese texto. Un ángel se le apareció a José, el esposo de María, y le dijo antes del nacimiento de Jesús: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La promesa de Dios de estar con nosotros encuentra su cumplimiento final en el nacimiento de Jesucristo. ¿Recuerdas que te había hablado acerca del nombre Betel, casa de Dios, y Luz? ¿Recuerdas que te dije que se hacían referencia a alguien? Exactamente, hacen referencia a Cristo Jesús. Cristo Jesús se le reveló a Jacob en ese lugar. Además, después de que Jesús resucitó y antes de ascender al cielo, dijo a sus seguidores: he aquí yo estoy contigo siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. ¿A quién se lo dijo? Nos lo dijo a nosotros, pecadores, alcanzados por su gracia y su misericordia, igual como se le reveló a Jacob en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús ascendió al cielo, derramó su Espíritu Santo para morar en el pueblo de Dios. Para morar en el pueblo de Dios. Hechos 2:33. El nombre que Jacob le puso al lugar fue casa de Dios. Y el Espíritu Santo es dado a nosotros para morar en nosotros. Derrama su Espíritu para morar en nosotros y hacernos parte del pueblo de Dios. Finalmente, en el último día, cuando Jesús venga nuevamente, su segunda venida, Dios morará con su pueblo. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como Dios. Apocalipsis 2:3. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y nos enseña la palabra de Dios esta maravillosa verdad. ¿Te acuerdas en el sueño de Jacob que había una escalera que conectaba el cielo con la tierra? Jesús es la escalera al cielo.
¿Sabías que Jesús se refirió a ese sueño de Jacob y se lo explicó a un hombre? Cuando Felipe trajo a Natanael, Jesús le dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿cómo me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael le respondió: Rabí, eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Jesús le respondió: en verdad te digo, verás el cielo abierto y los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Juan 1, 47, 51. La visión que tenía Jacob allá atrás hablaba de Jesús, de la gracia que llegaba a él. Y esa gracia ha llegado a nosotros hoy. Aquí se abre el sueño de Jacob con el cielo y los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo. Pero fíjate, falta la escalera. Los ángeles están ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre, es decir, sobre Jesús. Jesús dice que Él mismo es la escalera. Él es el vínculo entre el cielo y la tierra. Como Jesús luego afirma: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Jesús es el camino a Dios. Jesús es el mediador. Primera de Timoteo 2, versículo 5 dice: nadie viene al Padre sino por Jesús. Jesús conecta al cielo y la tierra. Jesús es la escalera al cielo. Entonces, hermano, creamos que el único camino a Dios es a través de Jesús. Confiemos en Jesús a pesar de nuestra miseria. Confiemos en Jesús a pesar de los tiempos difíciles que vivimos. Confiemos en Jesús a pesar de nuestras luchas pecaminosas. Confiemos en Jesús, porque separados de Él, nada podemos hacer. Y descubriremos nosotros que Él estará con nosotros donde quiera que vayamos. Así como le pasó a este hombre que se sentía solo. Muchas personas hoy, muchos cristianos hoy, a raíz de esta situación que vivimos, a raíz de esta pandemia, se sienten solos, desamparados, tristes y angustiados, porque no saben qué pasará con su vida. Pero a ti te digo, mi hermano, Cristo Jesús está con nosotros. La buena obra que comenzó en nosotros la va a perfeccionar hasta el final, porque fue por gracia, fue por su obra. Así como la encontró Martín Lutero en Romanos: el justo por la fe vivirá. El Señor nos habla de esa verdad a nuestros corazones y nos llama a arrepentimiento y fe. Nos llama a vivir el Evangelio y a creer en su verdad. Nos llama a ese encuentro personal con Él. A todos y cada uno de los que hemos escuchado esta palabra, que Dios nos bendiga. Amén. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos muestras que como este hombre nosotros somos miserables, que merecemos el infierno, pero que fue por tu gracia, Señor, que nos trajiste a tus pies, que fue por la obra de tu Hijo que nos hiciste aceptos en el amado. Donde abundaba el pecado en nuestros corazones, abunda la gracia de tu Hijo. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. El Cordero
puesto sobre en silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Demos gracias a Dios. Oremos, hermanos. Señor, Santísimo Padre, gracias te damos por tu santa y poderosa palabra, la cual nos alimenta y nos ayuda a no agotarnos en las batallas que enfrentamos. Gracias, Señor, por bendecirnos y por tu gran amor. Ahora
que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros en este día, en esta semana que comienza y hasta el próximo regreso de nuestro Señor Jesús. Amén.